El desarrollo integral de la máquina de herramientas, de las herramientas de corte y de la tecnología de maquinado posibilitó la aplicación del corte con altas velocidades. El aumento de las velocidades de corte es una de las formas de aumentar la eficiencia de los procesos productivos a través de la reducción de los tiempos de fabricación. Con las continuas demandas de mayor productividad y menor costos de producción, desde finales de la década de 1950, se han efectuado investigaciones para aumentar la velocidad de corte y de remoción del material en el maquinado, sobre todo para aplicaciones en las industrias aeroespaciales y automotriz. El término alta en maquinado de alta velocidad es de algún modo relativo. Como guía general, se puede definir un intervalo aproximado de velocidades de corte de la siguiente manera. Velocidad alta va de 600 a 1800 metros por minuto. Velocidad muy alta de 1800 a 18000 metros por minuto. Y por último, velocidad ultra alta, que va desde números mayores a 18000 metros por minuto. En la actualidad, las velocidades de giro de Lucillo en las máquinas herramientas son hasta de 50.000 RPM, aunque por lo general la industria automotriz las ha limitado a 15.000 RPM para mejorar la confiabilidad y tener un tiempo muerto menor en caso de que ocurra alguna falla. La potencia de Lucillo requerida en el maquinado de alta velocidad suele ser de 0.004 watts por RPM, mucho menor que la del maquinado tradicional, que por lo general es de 0.2 a 0.4 watts RPM. Hoy en día las velocidades de avance en el maquinado de alta velocidad son de hasta 1 metro segundo y las velocidades de aceleración de los componentes de las máquinas herramienta son muy elevadas. Los diseños de Lucillo para grandes velocidades requieren alta rigidez y precisión, y por lo general comprenden un motor eléctrico como el que vemos aquí. La armadura se instala en la flecha y el extractor se coloca en la pared de la cáscara de Lucillo. Los rodamientos pueden ser elementos giratorios o hidrostáticos. Este último es más conveniente porque necesita menos espacio que el primero. Debido a los efectos de la inercia durante la aceleración y desaceleración de los componentes de la máquina de herramienta, el uso de materiales ligeros como los cerámicos y materiales compósitos es un factor que debe considerarse. También podemos ver algunos ejemplos de usillos. La selección de los materiales que se utilizarán en las herramientas de corte es uno de los factores más importantes en las operaciones de maquinado. La herramienta de corte se somete a temperaturas elevadas, a esfuerzos de contacto también elevados y a rozamientos a lo largo de la superficie maquinada y entre la herramienta y la viruta. Por esto, el material debe poseer algunas características como lo son la dureza en caliente, también la tenacidad y resistencia al impacto, que en este caso sería impacto mecánico, que es para que las fuerzas sobre la herramienta no la vayan a astillar y fracturar. Está también la resistencia al impacto térmico y la resistencia al desgaste, que es para obtener una vida útil aceptable. Entonces, para responder a estos requerimientos se debe tener en cuenta algunas propiedades mecánicas y físicas que están relacionadas directamente con esas características que antes mencioné. Bueno, la primera es la dureza. Y entonces la dureza de la herramienta debe ser mayor que la del material que se va a mecanizar. Está la resistencia al impacto, la temperatura de fusión del material para herramientas, y este es importante porque las temperaturas desarrolladas en la zona de corte pueden ser elevadas. También está la conductividad térmica y el coeficiente de dilatación térmico, y la resistencia a la fatiga térmica y el impacto térmico. Bueno, a continuación podemos observar una tabla que relaciona varias características de las antes mencionadas con diferentes tipos de materiales. Entonces podemos notar que los aceros de alta velocidad son tenaces pero tienen una dureza muy pobre en caliente, y que los materiales cerámicos tienen alta resistencia a la temperatura y al desgaste, pero son frágiles y podrían astillarse. Otro factor que es muy importante es el costo, siendo los aceros de alta velocidad los más baratos y el diamante es el más costoso. Ya partiendo de esto, en la industria se han seleccionado los materiales más apropiados para las herramientas de corte, y estos son el
Son los carburos con recubrimiento, los cerámicos, el nitruro de boro cúbico y el diamante. En la actualidad, las empresas en el mundo tienden a expandirse al disponer de un mercado en desarrollo con niveles de mayor exigencia en la calidad, menores plazos de entrega, menores precios y mayor complejidad de los herramientales. El maquinado de alta velocidad debe considerarse principalmente para operaciones en las que el tiempo de corte sea una parte básica del tiempo en la operación de maquinado en general. El trabajo de investigación y desarrollo sobre maquinado de alta velocidad continúa, en particular para el torneado, fresado, mandrinado y taladro de superalaciones de aluminio, alaciones de titanio, aceros y superalaciones. Se ha recabado mucha información en relación con el efecto de la alta velocidad de corte en A, el tipo de virutas producidas, B, de las fuerzas y la potencia de corte, C, las temperaturas generales, D, el desgaste y la falla de las herramientas, E, el acabado y la integridad de la superficie, y F, de la economía del proceso. Estos estudios indican que el maquinado de alta velocidad es económico para ciertas aplicaciones específicas. Por ejemplo, se ha implementado en el maquinado de componentes estructurales para aluminio de aeronaves, propulsores de submarinos de 6 metros de diámetro fabricados de aleación de níquel, aluminio, bronce y con un peso de 55.000 kilogramos, y motores automovilísticos con 5 a 10 veces la productividad del maquinado tradicional. Otro factor fundamental en la adopción del maquinado de alta velocidad ha sido el requisito para obtener una mejora adicional en las tolerancias dimensionales de las operaciones de corte. Al aumentar la velocidad de corte, la viruta elimina cada vez más el calor generado, por lo que la herramienta, y más importante, la pieza de trabajo, mantiene una temperatura cercana a la del medio ambiente. Esto resulta benéfico, porque no existe dilatación térmica ni alabeo de la pieza durante el maquinado. Maquinado duro. Al aumentar la dureza de la pieza de trabajo, su maquinabilidad disminuye, y el desgaste y la fractura de la herramienta, así como el acabado y la integridad superficial, pueden convertirse en problemas significativos. Existen muchas otras técnicas mecánicas, no mecánicas y avanzadas de remoción de material para metales y aleaciones duros o endurecidos que resultan económicas. Sin embargo, aún es posible aplicar procesos tradicionales de maquinado a metales y aleaciones duros, seleccionando un material adecuado para herramientas duras y utilizando herramientas con alta rigidez, potencia y precisión. Un ejemplo común es el maquinado de acabado de ejes, engranajes, piñones y diversos componentes automovilísticos de acero tratado térmicamente, de 45 a 65 HRC, mediante herramientas de corte de nitruro de boro, cermet o cerámicos. El nitruro de boro es un material de herramienta de corte con una excelente dureza en caliente, que puede usarse a velocidades de corte extremadamente grandes y presenta también una buena tenacidad y resistente al impacto térmico. Las calidades del nitruro de boro suelen utilizarse para atornillado de acabado de aceros templados con una dureza superior a 45 HRC. Por encima de 55 HRC, el nitruro de boro es el único material de herramienta de corte que puede sustituir los métodos de rectificado usados habitualmente. Cermet. El cermet es un metal duro cementado con partículas duras de titanio. Tiene un avance y una profundidad de cortes bajos. O los cerámicos. Todas las herramientas de corte cerámica representan una resistencia al desgaste excelente a alta velocidad de corte. Hay varias calidades de cerámica disponibles para distintas aplicaciones. Las cerámicas mixtas. Esta mejora la tenacidad y la conductividad térmica. Las cerámicas reforzadas, con filamentos son perfectas para mecanizado de aleaciones de níquel. Las cerámicas de nitruro de silicio son buenas para fundición,
pero la falta de estabilidad química limita su uso en otros materiales de trabajo. Conocido como maquinado duro o torneado duro, este proceso produce partes maquinadas con buena precisión dimensional, buen acabado superficial, tan bajo como 0.25 milímetros, e integridad superficial. Las tendencias en el diseño y la construcción de máquinas y herramientas modernas incluyen el uso de rodamientos hidrostáticos para los husillos y las guías. El cabezal y la bancada inclinada de las máquinas se pueden fabricar de materiales compósitos graníticos con propiedades únicas. La selección de la herramienta de corte y la preparación del filo también son importantes para evitar fallas prematuras en el maquinado duro. A partir de consideraciones técnicas, económicas y psicológicas, el torneado duro puede competir de manera exitosa con el proceso de rectificado y con la calidad y las características que se aproximan a las producidas en maquinado de rectificado. Por ejemplo, en algunos casos específicos se ha demostrado que el torneado duro es 3 veces más rápido que el rectificado y requiere pocas operaciones para acabar la parte y utiliza 5 veces menos energía. A finales de 1960 se incrementó la demanda de manufactura de precisión en componentes para aplicaciones en computadoras, aplicaciones electrónicas, nucleares y de defensa, avanzando así en el perfeccionamiento del método. En la siguiente gráfica podemos evidenciar cómo ha ido mejorando el maquinado a través de los años, evidenciándose la gran diferencia en precisión entre maquinado normal y maquinado de ultra precisión. A continuación, ventajas que ofrece el maquinado de alta velocidad. Disminución de las fuerzas de corte en los materiales dúctiles, posibilidad de mecanizar paredes delgadas. Mayor precisión de los contornos, mejor calidad superficial y tolerancias dimensionales más precisas. Reducción del tiempo de pulido. Mecanizado de una sola atada para el desbaste y acabado. Mecanizado de paredes finas. Reducción del tiempo de mecanizado y coste global. Disminución del coeficiente de rozamiento viruta-herramienta. Evacuación casi total del calor por medio de la viruta. Aumento de la vida útil de la herramienta. Y por último, posibilidad de mecanizado de aceros duros, como si fuera mecanizado en caliente. Las desventajas. El ajuste de la herramienta en el portaherramientas debe ser extremadamente preciso. Dependiendo del tipo de sistema de ajuste, que puede ser mecánico, hidráulico o térmico, tienen diferentes precisiones y el desequilibrio de la herramienta o portaherramientas puede causar efectos negativos graves, tales como la imposibilidad de conseguir tolerancias muy precisas o una falla prematura de los rodamientos debido a las tensiones internas en el husillo, y esto puede producir que se deba parar la producción, lo que trae consigo efectos económicos negativos. La elección del tipo de portaherramientas dependerá del centro de mecanizado y la precisión con la que se piense trabajar. Otra desventaja del mecanizado de alta velocidad es que aunque gran parte de la energía es evacuada por las virutas, el calor se acumula en lugares cercanos al punto de corte y provoca fenómenos no deseados como que la herramienta se fragiliza y se desgasta más rápidamente. También que la precisión geométrica de la pieza final disminuye debido a la expansión de la herramienta y de la misma pieza con el calor. Otras desventajas son tiempo relativamente más largo para maquinar una parte en comparación con el formado y moldeado, la necesidad de reducir el tiempo sin corte, el hecho de que el material se desperdicia de manera inevitable.